La Dipanco con las horas contadas, así lo deja entrever el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano. La desaparición de la Oficina de Asuntos Internos en el 2011 generó indisciplina a lo interno de la Policía Nacional, aseguran expertos. Plataforma Agraria exige acompañamiento internacional en investigaciones de masacre de 20 personas en Rigores, Trujillo. Centros educativos suspenden clases presenciales ante ola de violencia que golpea la zona norte del país. Ministerio Público busca determinar si existieron responsabilidades directas en retardo de material electoral en primarias del 2025. Dolor y luto embarga a familiares de los 3 buzos que murieron ahogados tras realizar labores de cultivos de tilapia en El Cajón. Secretaría de Salud confirma el segundo caso de sarampión importado desde Guatemala. The New York Times revela presión de Estados Unidos para ampliar operaciones antidrogas en la región, incluida Honduras. El senador mexicano por el partido Morena, Enrique Insunza, pide una licencia temporal del cargo tras ser acusado de narcotráfico por Estados Unidos. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 28 de mayo. No sé si en toda la ciudad, pero por lo menos en la zona donde está ubicado el Centro de Noticias Televicentro, donde están los estudios José Rafael Ferrari, está lloviendo desde hace ya hora y media, 2 horas aproximadamente. Espero que la lluvia esté en todo el país. La noticia del día es presentada por Claro. Más velocidad con Claro Fibra. Recibí 800 megas por solo 1,100 lempiras. El posible cierre de la Dipanco vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la efectividad de las estrategias de seguridad impulsadas en Honduras para combatir maras, pandillas y extorsión. Desde el Congreso Nacional se plantea la necesidad de crear una nueva fuerza especializada, argumentando que la actual estructura no ha logrado los resultados esperados y recordando que su creación ocurrió tras el desmantelamiento de la Fuerza Nacional Antiextorsión, de donde también egresó personal previamente capacitado y certificado. Todo apunta a que las horas de la Dipanco como división policial antimaras y pandillas están contadas. Así lo dejó entrever el presidente del Congreso, quien considera necesaria su desaparición para dar lugar a una nueva fuerza institucional más efectiva. Esa es una decisión del Ejecutivo. Ustedes me preguntaban qué opinaba de la Dipanco. Yo soy del criterio que había que cerrarla y crear un nuevo ente. Bueno, ya creamos la Agencia Nacional contra el Crimen, podría determinar seguridad y defensa, que eso va a sustituir a la Dipanco. Y es que según recordó Zambrano, el nacimiento de la Dipanco surgió en el gobierno de Libre tras el desmantelamiento de la Fuerza Nacional Antiextorsión creada por la administración del expresidente Hernández, sacrificando a personal certificado y capacitado por agencias internacionales. Los mandaron a otras unidades que no le dan realmente la importancia o se están desperdiciando esos elementos. Hoy ya tienen autorización los entes de seguridad para identificar a estos ciudadanos hondureños y volverlos a integrar en esta lucha contra las maras y pandillas y la extorsión. Aunque este analista considera que un eventual cierre de la Dipanco, más que resolver el problema de raíz, representaría otro cambio de nombre dentro del mismo círculo vicioso de puntadas, costuras y remiendos, que no han sido suficientes para reparar el deteriorado sistema de seguridad. Para reparar lo que se ha dañado durante muchos años, 30 años, 40 años de vida democrática, es sencillamente reformar el sistema de seguridad y de justicia penal. Una reforma integral, no andar tapando huecos con masía. Si la consigna es seguir con el juego populista para generar expectativas falsas en la población, lo mejor es que dejen a la Dipanco tal y como está, cuestiona este general retirado, quien espera que la resolución final constituya un cambio de estrategia para garantizar eficacia frente al crimen.
La decisión tiene que proyectarse más allá de lo que es simplemente un cambio de nombre. Es un cambio de estrategia y un cambio de institucionalidad, y que esa institucionalidad no esté sola. Mientras el futuro de la Dipanco se define en las próximas horas, el verdadero desafío sigue siendo el mismo: pasar de los cambios de nombre a resultados reales en la lucha contra la delincuencia. El secretario de Seguridad, Gerson Velázquez, informó este jueves que es muy probable que exista una ampliación del plazo de 7 días otorgado inicialmente a la Comisión Interventora de la Dipanco para brindar su informe de hallazgos, en vista que todavía hay situaciones operativas por analizar. La situación de toda la parte operativa y administrativa de la Dipanco requiere analizar todas las actuaciones de los últimos años, y no solo en la capital, sino en las diferentes regionales, con el propósito de presentar un informe más amplio sobre los diferentes procesos y no solamente sobre el caso concreto. Lo que dejó claro el funcionario es que las investigaciones por la masacre de 5 agentes de esa dirección policial en el punto fronterizo entre Honduras y Guatemala ya están bien avanzadas. La disciplina y el control interno en la policía vuelven al centro del debate. Expertos y exoficiales sostienen que la desaparición de asuntos internos y la transición hacia la DSP y posteriormente la DIDAPOL no lograron frenar la corrupción histórica y por el contrario debilitaron la supervisión desde adentro de la institución y alentaron la indisciplina entre policías. En noviembre del 2011 desaparece la Oficina de Asuntos Internos de la Policía Nacional, un paso en falso de la clase política del país que, según algunos exoficiales de esta institución, dejó a los hombres de uniforme sin una vigilancia interna. Fue un error que se cometió anteriormente, pero esto lo podían resolver con una unidad de asuntos internos y con una veeduría de una sociedad civil para verificar que lo que esté ocurriendo dentro de esa dirección pues dé excelentes resultados. Irónicamente, sin el control interno, los policías desde la escala básica hasta la oficialidad se destaparon y coludieron con el delito, pues desde adentro nadie podía seguirle los pasos y se llegó incluso a perder la disciplina y el orden de jerarquía. Yo creo que hay que volver a retomar ese tema, que se tiene que crear una dirección de asuntos internos que tenga presencia a nivel nacional en todos los departamentos y que sean policías debidamente certificados. La mejor experiencia del control interno de la policía lo escribió la comisionada María Luisa Borjas, que no solo tenía ética, también voluntad para poner frente a un juez a sus mismos compañeros, muchos de ellos con cargos al más alto nivel. Pero una persona íntegra. Esta señora sentó al ministro de Seguridad y a la directora en ese tiempo, Cornelia Rivera, y la subdirectora, y también al Tigre Bonilla, los mandó a los tribunales. La pregunta aquí es cómo encontrar dentro de la misma policía, en estos tiempos de alta contaminación en la institución, a una figura con la ética y la voluntad de la comisionada María Luisa Borjas. Con toda esta contaminación que se profundizó en los últimos años, tanto dentro como fuera de la policía, muchos creen que sí existen policías honestos, firmes y comprometidos con su carrera y el país. Lo que faltaría es retocar o empezar de cero con la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales DIDAPOL y armonizarla con una oficina interna en la Secretaría de Seguridad. Y es saber quiénes son los policías honestos, y solo lo pueden saber que funcione DIDAPOL, por ejemplo, y que haya un ente externo que les apoye, que les asesore para desarrollar esos procesos de investigación, porque no se van a investigar ellos mismos. Al final la historia parece repetir la misma lección. Sin control interno no hay disciplina ni confianza en esta institución armada, mientras el país sigue exigiendo una policía más transparente y comprometida. Según los expertos y exoficiales, el reto no solo es depurar, sino también imprimirle a la institución un mecanismo real de vigilancia que impida que la corrupción cultive sus raíces desde adentro. Ulises Aguirre, Telenoticias. ¿Había más eficiencia contra la corrupción, más trabajo contra la corrupción policial cuando operaba la Oficina de Asuntos Internos?
Es que por eso se sacrificó esa oficina de asuntos internos, porque los policías manejando esa oficina se coludían y empezaron a crearse mecanismos externos para vigilar, supervisar y sancionar a policías. DISP, Didapol, pero no dieron resultados, Sencillamente los policías no querían vigilancia externa. Hoy surge la idea, y vean la repetición de Frente a Frente a las 10:30, que se vigilan mejor los policías, se supervisan mejor los policías cuando tienen una oficina interna que cuando los vigilan desde afuera o los supervisan desde afuera. Bueno, hoy sugirieron en Frente a Frente crear o reactivar la Oficina de Asuntos Internos de la Policía, pero que vigilen desde afuera si esa oficina está dando resultados o no. Miren ustedes, pero aquí el denominador común hoy es que la gente, cuando le cambian de nombre a esas instituciones, ya no cree. Los hondureños están hartos. Los hondureños quieren una buena depuración policial y policías honestos dirigiendo todo lo que es inherente a esta estructura que es importantísima para que cuide nuestros bienes y para que combata la delincuencia. Bueno, hemos llegado, y esto todo después de lo que surgió en Corinto, porque se cree que los policías que murieron en Corinto andaban en sus andadas, no sé si todos, o alguien los envió ahí con objetivos oscuros. Hoy hubo unas fuertes declaraciones, porque el debate está activo. Y las declaraciones las ofreció la excomisionada María Luisa Borjas, una buena policía, así como lo fue Coralia Rivera. Que haya disenso entre las dos, eso es otro asunto. ¿A quién le ofreció declaraciones la excomisionada o comisionada en retiro, María Luisa Borjas? Al periodista Neri Arteaga de HRN La Voz de Honduras. Y reabrió también o contribuyó a reabrir el debate sobre la depuración policial y la capacidad del Estado para enfrentar al crimen organizado desde adentro y desde afuera. La comisionada de policía en condición de retiro, María Luisa Borjas, cuestionó duramente en una entrevista brindada a HRN a la Policía Nacional al señalar que por los recientes hechos que involucran a agentes policiales, la institución pareciera un cartel del crimen organizado. Mientras aquí la justicia sea selectiva, mientras haya impunidad para las autoridades que cometen ese tipo de ilícitos, mientras se sigan nombrando personas con historiales delincuenciales en puestos de decisión, no vamos a avanzar. Y que no se hagan los sorprendidos. La exfuncionaria sostiene que el crimen organizado continúa teniendo influencia en distintas estructuras del Estado, situación que dificulta los esfuerzos para garantizar seguridad y justicia en el país. Que los policías se esfuercen por detener a delincuentes y que llegan al juzgado solo a pasear porque pagan dinero, porque pagan una multa, porque transan y entonces van para afuera como que si no pasa nada a seguir delinquiendo. Es el colmo. Aquí hemos tenido muchos casos que se han detectado. Bueno, recuerdo el de Corium, por ejemplo. En sus declaraciones, Borja lamentó que persiste la impunidad y las estructuras criminales dentro y fuera de las instituciones públicas y advirtió que no puede haber seguridad ciudadana mientras existen funcionarios vinculados a actividades ilícitas. Totalmente de acuerdo con la presidenta Fernández. Aquí en nuestro país deberíamos de hacer lo mismo. Hay mucha permisividad. Aquí la impunidad es la que nos tiene de rodillas, porque se detectan las anomalías, se detectan los cometidos por las autoridades y no pasa nada.
sí necesitamos una verdadera depuración, pero no solo en la policía, sino que también en el Poder Judicial, también en la Fiscalía. Finalmente sostiene que la lucha contra el crimen organizado requiere acciones profundas y sostenidas, orientadas a recuperar la credibilidad de las instituciones encargadas de proteger a la población hondureña. Miren, le dijo muchas cosas hoy María Luisa Borjas a Neri Arteaga, que la policía pareciera que fuera un cartel del crimen organizado, que estamos reintegrando personas que fueron ya juzgadas, señalados por asesinatos y reincorporados a la policía, cuando más bien deberíamos estarlos sacando. Denunció que el problema no se limita a la Policía Nacional, sino que involucra a fiscales y jueces. Le escucharon hace algunos segunditos aquí en TN5 Estelar, quienes, según dijo, permiten que delincuentes capturados recuperen su libertad mediante pagos o arreglos bajo la mesa. Se preguntó cómo es posible que los policías detengan a delincuentes y que en los juzgados salgan libres porque pagan dinero. No hay ética ni compromiso. Eso dijo en HRN hoy a la 1:30 de la tarde María Luisa Borjas. Acusó prácticas graves dentro del Ministerio Público, señalando que algunos fiscales manipulan evidencia, no solo desaparecen pruebas, también las siembran cuando quieren culpar a alguien, y afirmó, aquí necesitamos una verdadera depuración y sanciones que sienten precedentes. Criticó duramente la reincorporación de agentes con antecedentes delictivos a la institución policial, la escucharon hace algunos segunditos, lo que refuerza estructuras criminales desde el mismo Estado. Y puso un ejemplo, el caso de un oficial de la policía que, pese a haber sido condenado por narcotráfico, recuperó su libertad tras pagar una suma millonaria en dólares y fue reintegrado a la institución. Y resumo, afirmó, pareciera que fuera un cártel del crimen organizado la policía. Pero yo no quiero desesperanzar a los hombres que integran la nueva cúpula de la policía. Están en la obligación, en el deber patriótico y en el desafío de demostrar que son diferentes y buscar una manera como depurar esa policía. Bueno, yo he recibido información hoy y no voy a afirmarlo porque no me consta. He estado investigándolo, pero nadie me lo confirma, pero lo voy a preguntar. ¿Es o no cierto que Estados Unidos desertificó a la DIPANCO y que no quiere ningún operativo con la DIPANCO? Por eso tiene razón la gente. Cambiarle de nombre a estas organizaciones o ramas de la estructura policial no tiene sentido si antes, como lo dijo Josué Murillo, no elaboramos una verdadera política de seguridad integral que acabe también, o por lo menos reduzca o mitigue la corrupción policial. Cristina. Hace algunos minutos falleció un conductor de taxi que este jueves fue atacado a balazos por dos sicarios que se movilizaban en motocicleta en el barrio Buenos Aires de la capital. La víctima es Francisco Isidro Castejón, de 57 años, quien recibió varios impactos de bala y fue trasladado de emergencia al Hospital Escuela, donde permaneció bajo atención médica especializada. El atentado fue captado por cámaras del Sistema 911 y equipos de investigación de la Policía Nacional. Ya realizan las diligencias para identificar y capturar a los responsables de este nuevo hecho de violencia registrado en la capital. Como Wilson Enrique Medina, de 45 años, fue identificada la víctima de un hecho violento registrado en la avenida Junior de San Pedro Sula. Según las autoridades, el crimen se habría originado tras una discusión por asuntos viales con el conductor de otro vehículo, quien presuntamente le disparó. Tras acciones de seguimiento, la policía localizó en el barrio Medina el vehículo que supuestamente conducía al sospechoso, quien hasta el momento continúa prófugo.
La ola de violencia que golpea la zona norte del país ya comienza a impactar directamente en el sistema educativo. Tras el asesinato de 3 estudiantes, las autoridades suspendieron las clases presenciales en un centro básico y un jardín de niños como medida de protección para docentes y alumnos. Mientras tanto, distintos sectores exigen reforzar la seguridad en otros centros educativos ante el temor de que la violencia siga poniendo en riesgo a la población estudiantil. Los recientes hechos violentos registrados en municipios del Valle de Sula, entre estos el crimen contra 5 efectivos de la Dirección Policial Antimaras y Pandilla en Corinto, deja sus efectos en el sistema educativo, donde por seguridad en este sector del país, por 2 semanas se adoptará la medida del teletrabajo. Por la problemática que se dio hace poco, tenemos el centro educativo que nosotros hemos decidido que ellos mejor estén en este momento 2 semanas haciendo teletrabajo, porque la zona está militarizada, las situaciones se puede dar otro enfrentamiento armado, entonces hemos decidido que mejor para salvaguardar los centros que están ahí, son 2, hemos decidido que mejor ese centro educativo vaya a teletrabajo. Ya nos reunimos con los directores de los centros, los padres de familia están de acuerdo, que no quieren exponer a sus hijos y que vayan a esa zona. Pero además esperan la aplicación de algunas medidas de seguridad en otros centros educativos y sus alrededores. Esto tomando en cuenta lo que pasó en El Progreso, donde ultimaron a 13 estudiantes de entre 15 y 17 años, un hecho que ha generado varios pronunciamientos, entre estos de la Comisión de Acción Social Menonita, donde dicen que les preocupa cómo esta situación genera incertidumbre. Tomar las medidas extremas para que los estudiantes no se puedan exponer ante el miedo que ya agobia a esta zona del Progreso, San Pedro Sula, en Lloro incluso, que también nosotros tenemos presencia, toda esta zona del corredor hacia Corinto, son zonas que están mostrando altos niveles del crimen organizado. Desde la Policía Nacional dicen que ya se ejecutan diferentes acciones de prevención y gestión en zonas vulnerables. Este jueves los operativos llegaron al sector de Chamelecón. Y de igual manera la seguridad operativa que se maneja en estos sectores. Hay que recordar también que esto se hace con coordinación con los diferentes sectores como ser comunitarios, asimismo centros educativos y de igual manera, ¿verdad?, con las acciones de prevención precisamente para evitar este tipo de sucesos. Ya obviamente también hay precisamente programas que ayudan a identificar distintos sectores de riesgo. A criterio de representantes de algunos sectores, además de estas medidas, es urgente que diferentes organizaciones, alcaldías, autoridades de centros educativos y padres de familia unan esfuerzos para garantizar un entorno seguro a menores de edad. La presidenta del Consejo Hondureño de la empresa privada, Anabel Gallardo, afirmó que la inseguridad ciudadana y jurídica, así como las tomas de carreteras, afectan a la ciudadanía y frenan las inversiones, por lo que pidió a las autoridades actuar con mayor fuerza y aplicar la ley para reducir los índices de violencia. Las autoridades deberían de ser más enérgicos en la aplicación de las leyes, ser más enérgicos en diferentes zonas del país, ¿verdad? Establecer operativos, ¿verdad? Porque realmente el tema de la inseguridad ciudadana como la inseguridad jurídica está afectando las inversiones del país. El sector privado advierte que mientras persistan la inseguridad, los bloqueos y la falta de certeza jurídica, Honduras continuará perdiendo competitividad y oportunidades para atraer nuevas inversiones y generar empleo. Y atentos porque después de la pausa comercial son tantas, pero tantos los femicidios en Honduras que los grupos de mujeres organizadas insisten en un proyecto de ley. Alerta morada ya para Honduras. ¿De qué se trata Alerta morada ya para Honduras? Te lo diremos más adelante aquí en el Noticiero Líder. Eduard Raudales demuestra que nunca es tarde para transformar la vida y comenzar de nuevo. Originario de Cedro, Francisco Morazán y periodista de profesión, Eduard encontró en el maratonismo mucho más que un deporte. Descubrió disciplina, fortaleza y un propósito capaz de cambiar su historia. Lo que inició con su participación en carreras benéficas para apoyar fundaciones despertó en él un sueño aún mayor:
llevar el nombre de Honduras al escenario internacional. Él es nuestro personaje 5 estrellas. Personaje 5 estrellas es presentado por Crow, servicios profesionales de consultoría y auditoría. Muchos creen que los grandes sueños tienen una edad para comenzar, pero Edward Raudales demuestra que nunca es tarde para cambiar el rumbo de la vida. Originario de Cedro, Francisco Morazán, este hondureño encontró en el maratonismo mucho más que un deporte, encontró disciplina, fortaleza y un propósito que transformó su historia. Tenía 45 años cuando comencé a correr ya maratones con un entrenamiento específico. No obstante, en mi tiempo de adolescencia, de juventud, pues siempre hacía deporte, el fútbol, que es digo yo que es el deporte más barato. Lo que comenzó participando en maratones benéficas para apoyar fundaciones en Honduras, pronto despertó en Edward Raudales una meta mucho más grande, llevar el nombre de su país ante el mundo. 7 ciudades, 7 metas y un mismo sueño lo impulsaron a descubrir el circuito más prestigioso del atletismo internacional, la Sabbath World Marathon Majors. Esto es realmente el sueño de todo maratoniano en el mundo. En nuestro país apenas creo que hay 12 hondureños que hemos logrado este sueño. Pues yo comencé en Nueva York, le decía, para poder alcanzar esta medalla. Le doy un dato que en toda la geografía mundial, de toda la población mundial, solamente vemos 25,000 personas en el mundo que hemos alcanzado este logro. Entonces, las 7 maratones representaron para Edward un desafío monumental. Cada una significó recorrer 42 kilómetros de resistencia, disciplina y fortaleza mental. Pero para él nunca se ha tratado solo de acumular medallas, se trata de pasión, perseverancia y del orgullo de llevar la bandera de Honduras en cada kilómetro recorrido. No quiero dejar de correr. El día que no corra me voy a sentir muy triste porque he descubierto que ese es mi compañía, ese con quien yo hablo cuando corro, el que me da ese espacio interno de saber quién soy, de saber qué quiero hacer, de seguir construyendo sueños a través de correr maratones. Y mientras muchos ven una meta final, Edward Raudales ya piensa en el próximo desafío, Ciudad del Cabo en África, porque hay quienes corren para ganar una competencia y otros que corren para demostrar que los sueños no tienen edad. Por su disciplina, perseverancia y orgullo de representar a Honduras en cada paso, Edward Raudales es nuestro personaje 5 estrellas. El miércoles, la Fundación Intur celebró la graduación de 141 nuevos profesionales apostando por la inclusión laboral en Honduras. Hoy conocemos los testimonios de varios de los graduados y cómo esta oportunidad de obtener un título de bachiller en Ciencias y Humanidades les ha cambiado la vida, abriendo la puerta a un futuro diferente para ellos y sus familias. Luego de haber recibido este miércoles su título como bachiller en Ciencias y Humanidades del Instituto Intur, Kelsin Cruz no oculta el orgullo y alegría por su meta académica, un logro que representa el resultado de varios años de esfuerzo, sacrificio y superación personal. Muy feliz porque fueron 5 años en el instituto donde aprendí muchas cosas, donde crecí como persona, como estudiante, y Fundación Intur es un gran apoyo para el pueblo hondureño porque le da la oportunidad a todos, incluso señores, ancianos, pues. Entonces yo creo que Fundación Intur está haciendo una gran labor para desarrollar a los jóvenes hondureños y a las personas que quieran graduarse. Al igual que Kelsin, otros jóvenes recordaron los obstáculos que tuvieron que superar para llegar hasta este momento, desde limitaciones económicas hasta barreras personales que pusieron en duda su continuidad educativa. Ese es el caso de Ashley, quien asegura que por su edad se sentía excluida del sistema educativo público nacional. No sabía dónde más estudiar, más que todo porque como tengo 21 años, entonces no sabía dónde más estudiar. Pues feliz, ya que ya es un logro más en mi vida. Y también gracias a la Fundación Intur que nos dio este privilegio para poder terminar nuestro curso. Para estos nuevos profesionales, la mayoría de escasos recursos económicos, el título no solo simboliza el fin de una etapa académica,
sino también la oportunidad de abrirse camino hacia la universidad, el emprendimiento y mejores oportunidades. Brian Figueroa agradece al Instituto INTUR por haberle cambiado la vida y motivarlo para continuar sus estudios a nivel universitario. El siguiente paso sería entrar a la universidad y buscar un buen trabajo, la verdad, porque ya ve que es difícil buscar trabajo aquí en Honduras, pero con la oportunidad que hay en INTUR se hace más fácil. Muy agradecido con la institución por haberme dado la oportunidad de graduarme. La verdad que esta fundación es bastante importante en Honduras porque apoya a todo el mundo, ya sea de escasos recursos. Detrás de cada graduando hay historias de disciplina, constancia y sueños que hoy comienzan a tomar forma en una generación que busca prepararse para contribuir al desarrollo del país. Con su toga, su birrete y el orgullo reflejado en sus rostros, 141 jóvenes cerraron una etapa que marcará sus vidas, pero también abrieron una nueva historia llena de retos, aspiraciones y esperanza, gracias a la Fundación INTUR, creada en el 2010 y reconocida por su compromiso con educación de Honduras. He recibido un mensaje profundo, con palabras sencillas del reverendo Mario Fumero. Renato me dice, ya Honduras no necesita cambio de forma, palabrerías, cambio de nombre en las instituciones. Necesitamos cambio de fondo. Esa es la gran oportunidad que tienen los políticos cuando gobiernan ahora mismo de hacer cambio de fondo. Si van a hacer lo mismo que anteriores gobiernos, cambio de forma, cambiar los nombres a las instituciones, en nada estamos. Eso es lo que me quiso decir Mario Fumero. Necesitamos cambio de fondo. Y Tito tiene la gran oportunidad de hacer esos cambios de fondo que el país requiere ahora mismo. Seguimos con nuestra agenda informativa. Después de 36 horas de búsqueda, el Cuerpo de Bomberos logró localizar el cuerpo sin vida de José David Calderón, de 13 años, quien estaba desaparecido desde el pasado 26 de mayo en Chamelecón y fue encontrado este día a 4 kilómetros abajo en el sector de Chotepe. Sí, mi niño Eduardo. Nunca esperé ver a mi hijo. ¿Qué destino voy a parar, mi niño? 13 añitos, ¿verdad? 13 años tenía mi hijo. Nunca pensé que fuera el destino de él. Según relatos, el niño había salido a jugar con unos amigos y después de varias horas encontró su ropa escondida entre un matorral, por lo que un equipo de la DPI se encontró realizando las investigaciones o estaba realizando las investigaciones para determinar si fue solo un accidente o hubo mano criminal. El dolor y el luto embarga a familiares de los 3 buzos que murieron la tarde del miércoles tras realizar labores de cultivo de tilapia en los embalses de la hidroeléctrica El Cajón. Mientras tanto, se mantienen las investigaciones para conocer las verdaderas causas de la tragedia. Jackson Andoni Chavarría Cornejo es una de las víctimas de la tragedia en la hidroeléctrica El Cajón. Tenía apenas 24 años y cumplía 3 años de laborar en la empresa. Era padre de una niña de 3 años y un menor de 2. Su hermana, entre lágrimas, lamentó este día su partida. Era el que me apoyaba en todo, el que andaba atrás de mí, el que me auxiliaba en cualquier cosa. Lleno de vida, empezaba a vivir. Deja a sus niños chiquitos. El dolor y el luto también embargaron a los familiares de Óscar Saúl Ulloa Bueso, de 25 años de edad, quien murió al intentar recuperar el cuerpo de uno de sus compañeros ya fallecidos. Inesperable, a veces no es fácil, porque son cosas que uno no se espera. De repente uno, en la forma en que ellos perdieron la vida allí, a veces uno reconoce, hay muchas indiligencias a veces de una empresa. Las autoridades investigan si las condiciones climáticas pudieron haber sido un condicionante para provocar la tragedia. De hecho, también hay un condicionante que en el lugar, en esa hora de la tarde, se estaba originando una fuerte tormenta eléctrica con vientos rachados y una fuerte lluvia. Así que se va a averiguar qué fue lo que pasó y nosotros pues vamos a proveer esa información oficial.
Los cuerpos de Jackson Andoni Chavarría Cornejo, Oscar Saúl Ulloa Bueso y Benigno Emanuel Matute Gutiérrez fueron entregados por medicina forense a sus familiares y trasladados hasta Santa Cruz de Yocoa, donde serán sepultados. Kenia Chinchilla, Telenoticias. El nuevo juicio contra el policía Harold Rolando Perdomo Sarmiento, acusado por la muerte de la enfermera Keila Martínez bajo custodia policial, se reprograma este jueves por el Tribunal de Sentencia de Ciguatepeque, Comayagua. La audiencia no pudo desarrollarse como estaba prevista, por lo que el tribunal fijó nueva fecha para continuar el proceso ordenado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que anuló la primera sentencia emitida en el caso. Familiares de la víctima y organizaciones feministas exigen justicia y que se investigue a otros policías que estaban de turno la noche de los hechos en La Esperanza, Intibucá. Más de 104 mujeres han sido asesinadas en Honduras en lo que va del año y en muchos casos, antes de ser encontradas, fueron reportadas como desaparecidas. Ahora una nueva propuesta de la ley Alerta Morada busca cambiar la respuesta del Estado, activando de inmediato la búsqueda de mujeres desde el primer momento de la denuncia. Sin embargo, organizaciones feministas advierten que el verdadero reto sigue siendo frenar la impunidad y la violencia femicida en el país. Mandé la ley del femicidio al Congreso, ya la están revisando para su publicación, pero definitivamente tiene que ver también con una opinión legal de la Corte. En Honduras, cuando una mujer desaparece, las primeras horas pueden definir la vida y la muerte. Por eso, la Corte Suprema de Justicia ya analiza la nueva ley de alerta morada, que busca que las autoridades ya no esperen 24 o 48 horas para actuar y que la búsqueda se active de inmediato desde el momento que una familia presente la denuncia, para evitar que más mujeres desaparecidas terminen siendo víctimas de femicidio. Encontrar niñas desaparecidas. Número 2, contribuir también a reducir los feminicidios. Y número 3, también que esta herramienta se convierta en un instrumento que contribuya con las autoridades a generar también más evidencias y contribuir a reducir la mora de impunidad. La novedad de la nueva propuesta de alerta morada intenta que las denuncias que se presenten se ejecuten de inmediato, sin retrasos que por años fueron cuestionados. Sin embargo, organizaciones advierten que la ley no resuelve el problema de fondo, la violencia que ya deja más de 104 mujeres asesinadas este año. ¿Cómo no ser más de lo mismo? Bueno, primero la ley plantea que se presupueste. La ley plantea sus objetivos claros que tienen que ver también y la misma finalidad de prevenir los femicidios en parte, por lo menos por la vía de las desapariciones. Además, las organizaciones insisten en que el Estado necesita reformas más profundas, como endurecer el castigo contra los femicidios, asignar más presupuesto y dar mayor capacidad de investigación a los operadores de justicia, para evitar que los femicidios sigan quedando en la impunidad. Que tengan sensibilidad en la problemática de violencia contra las mujeres, que tengan un enfoque de género, pero que sobre todo apliquen la ley. Aunque la alerta morada busca acelerar la reacción ante desapariciones de mujeres, los expertos insisten en que su éxito dependerá de que el gobierno garantice recursos, personal y una respuesta real a la problemática de los femicidios. Un juez penal dictó este jueves detención judicial para Ronnie Giovanni Macedo Galvez, acusado por el asesinato de la costurera Marta Elizabeth Montalbán Cáceres, crimen ocurrido esta semana en Dalí, El Paraíso. El sospechoso llegó a la vivienda de la víctima bajo el engaño de solicitar el arreglo de una prenda de vestir para posteriormente dispararle dentro de su casa. Cámaras del sistema 911 y testimonios permitieron identificar y capturar al acusado, quien habría confesado que recibió 100,000 lempiras para cometer el crimen. La audiencia inicial se programó para el próximo 2 de junio. Lamentablemente en nuestro país tenemos femicidios y homicidios de todo tipo, de toda naturaleza. Hoy la plataforma agraria exigió acompañamiento internacional en las investigaciones sobre la masacre de 20 personas que ocurrió en la comunidad de Rigores en Trujillo, Colón.
La plataforma agraria solicitó el acompañamiento de la comunidad internacional a las autoridades locales para que contribuyan a esclarecer la masacre del pasado 21 de mayo, en la que fueron asesinadas 20 personas en la comunidad de Rigores. Las personas que fueron víctimas de esta masacre habían denunciado que funcionarios policiales les habían hostigado, les habían quemado sus bienes, y creo de que debería de ser la Agencia Técnica de Investigación Criminal quien debería de desarrollar esta investigación con observación y asesoría de un grupo de expertos internacionales. Sobre el caso, el Ministerio Público adelantó que se realizan trabajos de investigación exhaustiva y reveló que se han identificado a las bandas criminales ligadas al brutal asesinato múltiple. De hecho, ya están identificados los dos grupos que estaban en contienda ahí, quiénes son los que integran estos dos grupos, y también hay algunos nombres de testigos protegidos de quiénes fueron las personas que causaron estas lamentables muertes en este sector de Trujillo. Rigores continúa intervenido por contingentes de seguridad y el Ministerio Público. Asimismo, se constata la presencia permanente del titular de la Dirección Policial de Investigaciones junto a la directora de Fiscales, quienes coordinan las operaciones. Indicar quiénes fueron los responsables de cometer el hecho delictivo y cuáles fueron las motivaciones que tuvieron para hacerlo. En este sector de Rigores se encuentra el director policial de investigaciones junto a la directora de fiscales del Ministerio Público, lo que demuestra la disponibilidad de los entes de seguridad del Estado para avanzar significativamente en estos hechos para que no se repitan. El perfil de las víctimas del dantesco hecho corresponde mayoritariamente a campesinos y trabajadores rurales que se preparaban para iniciar su jornada laboral. Entre ellos se identificó a 3 menores de edad y a 3 hermanas por quienes se exige justicia. Las autoridades mantienen presencia en la zona para garantizar que se dé captura a los responsables de este hecho macabro. Elías Acosta, Telenoticias. La frontera de Corinto vuelve a colocar a Honduras en el radar regional. Tras la muerte de 5 agentes de la DIPANCO y versiones sobre enfrentamientos entre grupos criminales y fuerzas gubernamentales, Guatemala acuerda ataques conjuntos con el ejército de Estados Unidos contra grupos de narcotráfico dentro de su territorio. Sí, se tiene conocimiento que células de carteles organizados internacionales están operando en la región centroamericana. Entonces, Estados Unidos, al ser el líder del Escudo de las Américas, pues obviamente es quien lidera estas operaciones para la lucha del narcotráfico y crimen organizado transnacional. Aunque no existe hasta ahora un pronunciamiento oficial de las Fuerzas Armadas de Honduras, medios internacionales señalan que Washington también buscaría presionar al país para aceptar operaciones conjuntas contra estructuras criminales. Esperamos, ¿verdad?, que definitivamente Honduras dé pie a esta colaboración y esta cooperación a otro nivel. Ahora más que nunca creemos y consideramos de que el país requiere de tener respuestas prontas, oportunas y contundentes en contra de estas estructuras criminales que generan tantas muertes, tanta violencia y tanto temor en este país. Pero hasta ahora se desconoce cuál será la posición del gobierno de Honduras ante una estrategia regional que combina seguridad, soberanía y combate al narcotráfico. La verdad que los ataques tienen que ser a estos grupos de criminalidad organizada a nivel regional, ¿verdad? Porque de nada sirve que se esté atacando solo en Honduras si en Guatemala no se está atacando o si en México tampoco se está atacando. Entonces, en ese sentido yo pienso que la política de seguridad debe ser a nivel regional. Las fronteras hondureñas exigen vigilancia para ejercer soberanía. Asimismo, requieren de respuestas oficiales para garantizar la seguridad territorial. Vamos a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos, costo del transporte acumula alza de 10.5%, alerta el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Banqueros creen que es viable la reestructuración de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y buscan impulsar el financiamiento empresarial a través del mercado bursátil. Estas noticias con detalles más adelante aquí en el Noticiero Líder.
Pero antes, su amor por el arte, la disciplina y la perseverancia han llevado a Lucy Michael a representar a la novia de Honduras en La Ceiba, por supuesto en la competencia internacional People's Choice Award 2026, un evento impulsado por el actor Johnny Depp, donde pondrá a prueba su talento junto a destacados artistas plásticos de distintas partes del mundo. La noticia positiva es presentada por Tigo. Solo con Tigo, el único operador con los 104 partidos de la Copa del Mundial de la FIFA en todos los dispositivos, TV, app y web. Contrata ya en tiendas Tigo. Su amor, entrega y perseverancia en el mundo del arte ha logrado que la pintora ceibeña Lucy Mitchell represente a la novia de Honduras en la competición People Artists 2026, poniendo a prueba su talento junto a grandes artistas plásticos del mundo. Es una competencia realmente, es patrocinada por el Johnny Depp y es para beneficiar el Art of Elysium en Estados Unidos. El público es el que escoge al People's Artist. Entonces, en este caso, los seguidores, los amigos, en el caso los ceibeños, pueden votar por mí entrando, hay un enlace que tengo en mis páginas de Facebook y de Instagram. Entonces encuentran el enlace del People's Choice y ahí pueden votar por mí. Es así que con grandes expectativas la talentosa hondureña visualiza a largo plazo la creación de espacios para las nuevas generaciones, como un aporte desinteresado al acervo cultural y formación de futuros artistas nacionales. Bueno, si se resulta ganador, la idea es tener una galería de arte para La Ceiba, dada la deficiencia que hay, ¿verdad? Entonces, acoger arte, obras de diferentes artistas que hay en la ciudad y tener una colección colectiva en La Ceiba. Esta artista Orgullo 0101 es un ejemplo claro de que el arte puede trascender fronteras y posicionar al país dentro de las grandes galerías internacionales. En La Ceiba, Atlántida, Luis García, Telenoticias. La economía muestra señales de crecimiento, pero también presiones al bolsillo de la población, alertando principalmente sobre el impacto en el costo del transporte, que acumula un alza de 10.5%, advierte el Consejo Hondureño, la empresa privada. En materia de inflación, entre diciembre de 2025 y abril de 2026, el nivel general de precios acumuló un incremento de 3.12%. Aunque la mayoría de los rubros mantienen relativa estabilidad, entre ellos los alimentos, preocupa el fuerte aumento en el costo del transporte, que registra una variación acumulada superior al 10%, influenciada por factores internacionales como el alza de los combustibles. Según el Boletín Económico de mayo, el índice mensual de actividad económica creció 4% a marzo, impulsado por las exportaciones agroindustriales y el aumento de remesas familiares. Sin embargo, señala que hay preocupación por el fenómeno del Niño, que podría afectar la producción agrícola y poner en riesgo a 1.8 millones de hondureños por inseguridad alimentaria. Los bancos le prestaron alrededor de 4.000 millones de lempiras a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para pagar deudas porque consideran que el plan de reestructuración de la estatal eléctrica es viable, informó la directora de la IVA. La banca siempre ha financiado al gobierno en sus necesidades y sobre todo cuando se nos presenta, ¿verdad? Como en este caso se nos presentó un plan de reestructuración de la ENE, que nosotros sentimos que es factible si políticamente lo queremos hacer, ¿verdad? La ENE se puede reestructurar, pero para reestructurar vamos a tener que tomar medidas. Solano explicó que las autoridades de la ENE Finanzas le presentaron el plan de rescate que aplicarán, aunque no detalló cuáles son las medidas a adoptar en los próximos meses. Agregó que se espera la colocación de un total de 8.000 millones de lempiras en bonos de la ENE durante el año. Aunque el sistema financiero mantiene altos niveles de liquidez y las tasas de interés han comenzado a bajar, las grandes empresas todavía no reactivan nuevas inversiones. Empresarios y analistas advierten que la falta de confianza, la inseguridad y la incertidumbre siguen frenando el crédito productivo y limitando el crecimiento de la economía hondureña. El Minuto Financiero es presentado por Banco Cuscatlán.
Tus tarjetas de crédito Multipuntos Cuscatlán te llevan más lejos. Acumula puntos, conviértelos en millas y haz realidad tu próximo viaje. Hay más de 190.000 millones de lempiras en los bancos, pero el crédito productivo sigue sin despegar. Las grandes empresas corporativas e industriales todavía no reactivan nuevas inversiones, pese a la baja en las tasas de interés, afirma la directora de la Asociación de Instituciones Bancarias. El crédito industrial demanda más tiempo para reactivarse, ¿verdad? Lo que nosotros sentimos es que las condiciones ya están dadas para esa reactivación. De hecho, la tasa de interés, si nosotros comparamos marzo del año pasado con marzo de este año, hay una reducción importante, la tasa de interés promedio. Y en los corporativos realmente tienen una tasa buena. Solano pidió al gobierno enviar señales claras a la inversión, advirtiendo que deben frenar problemas como las invasiones, inseguridad y tomas de carreteras. Se requiere que existan señales claras del gobierno, ¿verdad? Porque, por ejemplo, las invasiones no deben seguir. Para el sector empresarial, el problema pasa por la falta de confianza e inseguridad, aunque consideran que las condiciones han mejorado tras el cambio de gobierno. No, generalmente esto tiene que ver mucho con las tasas, pero mucho más con la confianza, con la seguridad jurídica. De alguna manera hemos venido logrando esa estabilidad que requerimos, bajando la burbuja de la incertidumbre y permitiendo que los inversionistas estén más confiados, porque estuvimos 4 años en pausa. Aunque influyen los altos precios y la incertidumbre global, es preocupante que el sector más rentable de la economía, como es el sistema financiero, todavía no logre dinamizar el resto de actividades productivas. Si sumamos que la canalización de recursos para los hogares, los pequeños emprendedores, las MIPYMES, crece en menor medida, el resultado es mucho menos todavía. El crédito ha crecido alrededor de 5%, pero se ha concentrado en consumo, tarjetas y medianas empresas, pero no da el salto para lograr un crecimiento superior al 10%, como proyecta el Banco Central para este año. Sin crédito y mayor inversión, difícilmente la economía hondureña logrará crecer lo necesario para enfrentar los altos niveles de desempleo y pobreza que afectan al país, advierten los expertos. Sara Carranza, Telenoticias. Honduras será sede en 2026 del Foro Internacional de Emisores de los Mercados Bursátiles a fin de incentivar a las empresas hondureñas a cambiar su forma de financiarse, apostando por la colocación de acciones y bonos en las bolsas de valores como una alternativa al crédito tradicional y una vía para atraer mayor inversión y capital. Tenemos que hacer un cambio de chip, porque cuando uno piensa en financiamiento, automáticamente piensa en financiamiento bancario tradicional, pero el mercado de valores le da la posibilidad de financiar a más largo plazo, puede financiarse pagando solo intereses y el capital se amortiza al final. Esto le genera más flujo de caja al empresario para seguir haciendo proyectos, para contratar mano de obra y que se genere un encadenamiento productivo que al final el más beneficiado es la economía hondureña. Según los organizadores, el encuentro, que se realizará en San Pedro Sula del 24 al 26 de junio, reunirá a representantes financieros, empresarios e inversionistas de distintos países con el objetivo de fortalecer el mercado de valores en la región. Hace algunos minutos yo hice una pregunta. ¿Los estadounidenses desertificaron a la Dipanco? Tengo la información de cómo sucedió todo. El presidente de la República, hay 3 poderes del Estado, independientes pero complementarios. El presidente dio la orden para cancelar la Dipanco. Abreviatura, Cristina me busca en este momento qué significa la Dipanco. Sí. El presidente Azfura dio la orden de cancelar la Dipanco. Hubo una reunión del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional. Participaron los presidentes de los 3 poderes del Estado. Y coincidieron con la decisión del gobernante de cancelar la Dipanco.
La Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado. Danilo Orellana dijo hace 24 horas que Estados Unidos había desertificado la Dipanco y que no quería operativos antidrogas con esa gente. Y en efecto, ha sido cancelada la Dipanco. No sé qué trámite legal deben hacer, lo sé, pero en este momento solo digo, el gobernante dio la orden de cancelar la Dipanco. ¿Saben ustedes que en las reformas que se han producido surgió la Agencia Nacional contra el Crimen? Ojalá que no solo sea el cambio de nombre, porque de eso están hartos los hondureños. Estamos hartos los hondureños. Se está reclutando los elementos que estuvieron en la Fuerza Nacional Anti-Extorsión y que fueron certificados por los Estados Unidos para que de nuevo se reincorporen a esta Agencia Nacional contra el Crimen. Insisto, espero que no solo sea cambio de nombre, que haya un cambio de fondo, no solo de forma. Pero se ha dado la orden para reclutar todos los elementos que estuvieron en la Fuerza Nacional Anti-Extorsión certificados por los Estados Unidos. Esperemos que eso sea un avance, para que retomen la lucha que no pudo lograr la Dipanco. Repetime lo que significa la Dipanco, por favor, Cristina. Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado. Fue cooptada por el crimen organizado. Fue cooptada por el crimen organizado. De tal manera que Estados Unidos decidió desertificar a la Dipanco y nada de operativos conjuntos con la Dipanco. Ahora se pasa a llamar la Agencia Nacional contra el Crimen. Esperemos que no solo sea cambio de nombre y que con agentes certificados por Estados Unidos funcione. Y vamos con lo que dijo el New York Times hoy, que es otra de las noticias fuertes que hemos tenido. ¿Qué dijo el New York Times hoy? Guatemala acuerda ataques conjuntos con Estados Unidos contra el narcotráfico. Honduras se sumará a esta actividad que han emprendido Guatemala y Estados Unidos. Honduras se sumará a estos operativos que han emprendido Guatemala y Estados Unidos. Guatemala acuerda ataques conjuntos con Estados Unidos contra el narcotráfico. El acuerdo forma parte de un esfuerzo más ambicioso del gobierno de Trump para presionar a los países latinoamericanos a que acepten operaciones conjuntas dentro de sus territorios. Puedo decir que Honduras se sumará también a este proyecto. Tras 12 años trabajando en una agencia bancaria, Dania Reconco decidió dejar atrás la rutina y arriesgarlo todo para perseguir sus sueños. Así nació un pequeño emprendimiento de jabones y velas artesanales que con esfuerzo y visión evolucionó hasta convertirse en Amani, una iniciativa que hoy no solo transforma su vida, sino también la de otros emprendedores. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Los grandes emprendimientos se construyen con buenas decisiones. Deposita o incrementa tus ahorros desde 1,000 lempiras y participa por 1,000,000 de lempiras. De la abogacía al emprendimiento de jabones y velas artesanales, así comenzó la historia de Dania Recongo, quien tras 12 años de antigüedad y estancamiento en una agencia bancaria, sintió que había llegado el momento de apostarle a sus sueños. Soy amante de los jabones, tengo colección en mi casa de jabones de toda marca, entonces dije yo, ¿por qué no aprender a hacer jabones? Entonces empecé a investigar, me metí a cursos, a varios cursos, no solo a uno, ya que no es tan sencillo lo que es formular lo que es un jabón, ya que uno está jugando con la salud de la piel de otra persona. Después de incursionar con los jabones y velas, nació una nueva idea. Amani, palabra cuyo significado en árabe es deseo, un proyecto inspirado en la pasión por crear, crecer y transformar sueños en oportunidades para otros emprendedores. Lo que es una persona muy empática y pues al cerrarme las puertas en varios lugares, yo me sentí bien triste, ¿verdad? Entonces dije yo, ¿por qué no hacer yo mi tienda de conceptos y ayudar
para poder apoyar e impulsar a los emprendimientos hondureños. Para Dania, su mayor éxito no está únicamente en sus productos, sino en apoyar a otros emprendedores, impulsando sus marcas y talentos. Actualmente, Amani reúne a 18 emprendedores de diferentes productos, convirtiéndose en un espacio de apoyo, inspiración y crecimiento colectivo. Tenemos 3 emprendedores que son de San Pedro Sula y bueno, nos viene otro también, que es de Capuchino, Clauchino se llama, y pues tenemos también lo que es papelería para niños, joyería, tenemos piezas de cemento, skincare. Contactar a través de Instagram en la página Amani Concept Store y pueden también contactarnos a través del WhatsApp al 97724745. Hoy Dania motiva a otros a dejar los miedos a un lado, a darle acción a sus ideas y rodearse de personas que inspiren, motiven y crean en sus capacidades. Además, su experiencia en el área del derecho le permite asesorar a otros emprendedores para que puedan formalizar sus negocios. Al solicitar un informe a las Fuerzas Armadas por el retardo del material electoral en las elecciones primarias, la Fiscalía busca determinar si existieron fallas operativas, negligencia o responsabilidades directas en una jornada marcada por largas filas y la apertura tardía de centros de votación. En tanto, analistas consideran que la acción representa un hecho inédito y advierten que las Fuerzas Armadas deberán rendir cuentas no solo para esclarecer lo ocurrido, sino también para fortalecer la confianza en la institucionalidad y el sistema democrático hondureño. Más de un año después del caos registrado en las elecciones primarias, el Ministerio Público vuelve a poner bajo presión a las Fuerzas Armadas al exigir un informe detallado sobre el retraso en la entrega del material electoral que afectó a miles de votantes en Tegucigalpa y San Pedro Sula. El requerimiento fiscal busca determinar si existieron fallas operativas, negligencia o responsabilidades directas en los atrasos que provocaron filas, apertura tardía de centros de votación y una jornada marcada por el desorden logístico. La Unidad Especial contra Delitos Electorales ha solicitado básicamente 2 informes a las Fuerzas Armadas. Uno, que tiene que ver con una investigación interna que hizo las Fuerzas Armadas para determinar por qué la llegada tardía de este material electoral. Y 2, si algunos de los oficiales que estaban asignados a lo que era el Consejo Nacional Electoral recibieron algún tipo de sanción y qué tipo de sanciones se les aplicó. La solicitud de la Fiscalía dirigida al jefe de la institución castrense, Héctor Benjamín Valerio, fue enviada el pasado 18 de mayo. Para este exmagistrado electoral, la acción es inédita y las Fuerzas Armadas deben responder para esclarecer lo ocurrido. Las Fuerzas Armadas de Honduras siempre han actuado a manera muy discrecional y en ningún momento que yo recuerde han rendido cuenta. No deja de causar sorpresa afirmativa y por lo tanto esperemos que se cumpla con los requerimientos que el Ministerio Público debe hacer. En opinión de este analista, las investigaciones no deben limitarse a las Fuerzas Armadas, ya que el Consejo Nacional Electoral es el responsable de organizar y garantizar el desarrollo de los procesos electorales en el país, y sus consejeros también deberían rendir cuentas, aunque advierte que difícilmente la acción del Ministerio Público tendrá consecuencias reales al asegurar que la justicia hondureña no alcanza a la clase política. Aquí en Honduras nunca sucede nada. Aquí el cumplimiento de las leyes es obligatorio para usted, para mí, para la mayoría de hermanos hondureños que nos observan, que no son políticos. Pero la clase política en este país hace y deshace con las leyes del país y la Constitución lo que le viene en gana y nunca pasa nada. La solicitud del Ministerio Público vuelve a colocar a las Fuerzas Armadas en el centro del debate electoral. Y mientras continúan las investigaciones, el país sigue sin una respuesta clara de quién falló en uno de los procesos electorales más cuestionados de los últimos años. Gabriela Lobo, Telenoticias. El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, valoró este jueves que el Ministerio Público decidiera reactivar las investigaciones por el boicot a las elecciones primarias de marzo de 2025, dado que con Joel Zelaya eso nunca sería posible. Si vimos los ataques al proceso electoral de la cúpula militar anterior, sobre todo de su jefe del Estado Mayor Conjunto, y vimos también la politización desde las Fuerzas Armadas. Más bien felicitar al Ministerio Público que ha retomado y ha reanudado esas investigaciones, porque ahí eso no es persecución política, eso es perseguir el delito y perseguir a las personas que violentaron la ley.
Zambrano señaló que es momento de conocer la verdad sobre lo ocurrido el pasado 9 de marzo. Bueno, ha trascendido que se han presentado nuevos problemas en Rigores, en el departamento de Colón. Héctor Madrid, nuestro corresponsal. Héctor, buenas noches. De manera breve, Héctor, porque estamos a punto de terminar el noticiero. ¿En efecto se han presentado nuevos problemas o no? Buenas noches, Renato. Efectivamente, no hay enfrentamientos según han manifestado los mismos pobladores de la policía. Lo que hubo en las fincas son tiroteos que se escucha constantemente, solo que esta noche se prolongó a eso aproximadamente unos 5 minutos los disparos en la finca, pero la policía descarta enfrentamientos porque se decía que era entre policías y malvivientes, pero la policía descarta este hecho. Además, se hablaba que fue en el lugar donde ocurrió la muerte de 20 personas y ahí hay presencia policial y militar y se descarta todo eso, pero sí los disparos se ocurrieron, solo que fue, como dicen, como descargas a larga distancia en donde se escuchó estos fuertes disparos, lo que tiene alarmada a la población de Rigores. Pero enfrentamiento hasta el momento se descarta, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Héctor Madrid. Y en efecto, el comisionado director nacional de la policía, Rigoberto Ceguera Mas, me confirma en este momento que en determinado lugar hubo disparos, pero no hay ningún evento en particular. Que su personal en el lugar le ha confirmado que no hay problemas. Ya nos estábamos imaginando lo peor. No, hubo disparos en un ambiente tenso como el de Rigores, pero no hay heridos, no hay muertos. Me lo ha informado Héctor Madrid, nuestro corresponsal, y me lo ha confirmado ahora mismo el director nacional de la policía, el comisionado Rigoberto Ceguera Mas. Así que, tranquilos, hay muchos nervios en Honduras con todos esos problemas que ocurren en el departamento de Colón. El licenciado José Augusto Argueta es el ministro de Comunicaciones, de Estrategias y Comunicaciones del gobierno. Y en efecto, nos confirma lo que hace algunos minutos informamos en TN5, que el presidente de la República, en reunión con el Consejo de Defensa y Seguridad que integran el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo, y en un debate amplio entre los poderes del Estado, sugirió y fue acuerpado de cancelar la DIPANCO. Licenciado, así sucedieron las cosas. Buenas noches, ministro de Comunicaciones, don José Augusto Argueta. Muy buenas noches, Renato. Buenas noches al pueblo hondureño. Efectivamente, así como usted lo está mencionando, así sucedió. Es una decisión que se ha tomado en las últimas horas. Una de muchas decisiones que van a ir saliendo a la luz, por supuesto. Hay algunas cosas que todavía no se pueden decir, pero en este caso de la DIPANCO así es. Habrá que hay que escoger elementos que efectivamente pues valen la pena. No todo es malo, no todo es negro, pero es una decisión que efectivamente así se va a tomar. Entiendo que me está diciendo, tal como me informó mi fuente, que elementos certificados por Estados Unidos de la Fuerza Nacional Anti-Extorsión van a integrar esta nueva institución u organismo de seguridad que se creó a través de las reformas que se hicieron recientemente en el Congreso. Sí, es un nuevo ente que busca por la lucha contra el crimen organizado. No solo como los elementos certificados que usted menciona, sino todo profesional de primer nivel que cumpla con los requisitos para esta nueva etapa contra el crimen organizado, además de otras muchas cosas que vienen del fortalecimiento de las instituciones que persisten. Correcto. En esta información que trascendió hoy en el New York Times de fuerzas operativas de Estados Unidos y Guatemala para operar en este Triángulo Norte y combatir el narcotráfico, se me ha dicho que Honduras se va a sumar también. ¿Qué me puede decir, licenciado don José Augusto Argueta? Hay algunas cosas que se mencionarán en su momento, pero
el crimen organizado es un tema transnacional que tiene que ser abordado como tal, ¿verdad? Ellos tienen muchos recursos, mucho equipamiento, tienen mucha infraestructura y mucho apoyo, de hecho, internacional. Así que en la medida que en su dimensión nosotros tengamos que combatirlos a ellos, nosotros lo vamos a hacer siempre con nuestras fuerzas, con nuestras instituciones, liderando y poniendo la cara por Honduras. Claro, aquí el asunto y el debate es de soberanía. Efectivamente. Es de soberanía, pero entiendo que se trata de fuerzas operativas estadounidenses en territorio de Guatemala y Honduras luchando conjuntamente contra estas redes criminales, ¿o no? Fuerzas operativas que trabajaremos en conjunto, pero como igual trabajaremos con otras fuerzas de países aliados que nos ayuden a enfrentar este flagelo. Nosotros no vamos a dar un paso atrás, nos estamos equipando, vienen decisiones muy, muy grandes a la medida del flagelo que es para Honduras. Nosotros estamos claros en lo que estamos pasando y estamos claros en las decisiones que tenemos que tomar también. Bueno, participamos recientemente en el Escudo de las Américas. Yo entiendo que cuando se decidió participar en el Escudo de las Américas, pues habrían facilidades para que se combate el narcotráfico con fuerzas conjuntas de la región centroamericana apoyados por Estados Unidos. Yo entiendo que por ahí va este asunto. Así como lo está mencionando, el Escudo de las Américas es precisamente un ente en el que todos los países aliados hagamos frente a este flagelo que está atacando a nuestros países. ¿Lo decidió hoy el presidente AFURA, licenciado José Augusto Argueta? Fue una decisión que se ha tomado en las últimas horas en la reunión de Defensa y Seguridad. Está confirmado entonces. No sé si... Porque en Guatemala había debate con esto hoy también, por aquello de la soberanía. Sí, yo creo que lo que sí fue que se sacó de contexto como tal. Labores conjuntas se han realizado en otros momentos. Nuestras instituciones han trabajado de manera conjunta en capacitación, en asistencia técnica, en fortalecimiento. Yo creo que hoy lo que se sacó de contexto fue un poco los titulares, ¿no? Pero precisamente el Escudo de las Américas es eso. El Escudo de las Américas es que nuestras naciones seamos aliados y trabajemos en conjunto contra el crimen organizado. ¿Dónde fue que se sacó de contexto para comprensión de todos los hondureños que nos ven ahora mismo? Creo que en algunos titulares que decían que se van a permitir bombardeos y esas cosas. No, yo creo que hay que poner las cosas en su justa medida. Eso no es así, no es que se va a decidir en territorio nacional, hacer en territorio nacional lo que se venga en gana. No es así. La labor de defensa de soberanía y del trabajo de nuestras instituciones es permanente, prevalece. La labor conjunta ya es otro trabajo, ya es otro tema, para así hacerle frente al crimen organizado. Pero está decidido entonces estos operativos conjuntos. Sí, señor. Y que la DIPANCO se cancela. Sí, señor. Y que el nuevo organismo que surge para sustituir a la DIPANCO, entre otros, va a tener elementos de la antigua Fuerza Nacional Antiextorsión certificado por Estados Unidos y de otras instituciones debidamente comprobados que son policías honestos. Porque debe saber algo, ya Honduras se hartó de eso de que le cambien de nombre a las instituciones y el problema sigue igual. Ya estamos hartos los hondureños. Efectivamente, no es un cambio de nombre que va a venir a resolver las cosas, es elegir los mejores elementos de cada institución con la certificación necesaria y echar para adelante. Le agradezco la confirmación de esta noticia, licenciado don José Augusto Argueta, el ministro de Comunicaciones del Gobierno. Con gusto, feliz noche. Gracias, igual. El sistema sanitario público se encuentra bajo declaratoria de emergencia tanto en la Secretaría de Salud como en el Seguro Social, mientras el gobierno asegura avances en cirugía, abastecimiento y atención médica. Sin embargo, muchos pacientes siguen denunciando falta de medicamentos, atrasos y una crisis que todavía no cambia su realidad. El presidente y ministro de Salud, Nasri Asfura, asegura que los decretos de emergencia en el sistema sanitario ya comienzan a dar resultados, destacando cirugías piloto en conjunto con el sector privado y mayor abastecimiento en los hospitales públicos. Llevamos alrededor de 233 operaciones
haciendo la primer prueba de la mora quirúrgica para el 15 o 20 de junio. El fideicomiso va a estar listo con el call center, que es importante, para poder estar llamando a cada una de las personas que necesitan la operación para ir preparándolos para su operación. Sin embargo, muchos pacientes aseguran que los cambios todavía no se reflejan en su atención. A esta paciente incluso le suspendieron una cirugía cuando ya se encontraba dentro del quirófano, mientras denuncia que ni los medicamentos más básicos están disponibles. Pues es que cada vez estamos peor acá. No hay medicamentos. Yo estaba programada para una cirugía y del quirófano me despacharon el 19 de mayo. Es mentira, aquí cada vez peor. Ni acetaminofén ni nada hay. Otros pacientes, en cambio, consideran que el sistema ha mostrado algunas mejoras, aunque reconocen que las crisis no se resolverán de un día para otro y que todavía existen carencias por resolver. Sí, están mejorando, no han mejorado bien, pero sí están mejorando, como le vuelvo a repetir. Es bien difícil cuando un gobierno cambia de otro gobierno, los sistemas, ¿va? Entonces, sí, esperamos que el gobierno mejore. Porque uno viene a sacar citas y lo primero que le dicen a uno, tiene que venir dentro de 2 semanas, y uno viene y no le dan nada. Desde el Colegio Médico aseguran que los resultados de los decretos siguen siendo limitados y advierten que el sistema necesita más planificación, mayor inversión para que la emergencia realmente funcione. Creemos que los resultados han sido muy pobres, las medidas con falta de una planificación adecuada, la mora quirúrgica ha tenido una incidencia muy poca. Los decretos fueron aprobados por un periodo de 1 año, tiempo en el que el gobierno espera reducir la mora quirúrgica, mejorar el abastecimiento y fortalecer la atención en los principales hospitales. La emergencia se declaró, pero la realidad no cambió. Sin citas ni medicamentos, el desafío sigue siendo que las intenciones del gobierno se traduzcan en atención para la gente. Carolina Martínez, Telenoticias. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Solo termino con esto, unos segunditos, no me vayan a cortar, por favor. Ministro de Defensa guatemalteco asegura que no habrán maniobras militares de Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha dicho Henry Sainz? Aseguró este jueves que no habrán maniobras militares por parte de Estados Unidos en contra del narcotráfico en el país centroamericano, como ya lo había indicado el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. Pero aquí en Honduras, después de escuchar al ministro de Comunicaciones... Sí. Parece que sí. Vamos a ver el desenlace de todo esto. Buenas noches.